La semana pasada, o el domingo de esta semana, si se quiere, de la semana que se inició, la canciller alemana Angela Merkel se logró alzar nuevamente con la victoria. En unas elecciones que en Berlín pasaron sin mucho movimiento, fue muy tranquilo, todo el mundo votando, tranquilo, sin ningún tipo de manifestación ni nada por el estilo. Y es que las elecciones en esos países desarrollados no destruyen la tranquilidad de sus ciudadanos, sino que lo aprovechan simplemente para ir a votar y siguen pues su actividad normal. Pues la presidenta, o la canciller, mejor dicho, borro lo de presidenta porque el presidente es otro cargo sin poder, en el sentido de que el poder de verdad ejecutivo lo tiene en su mano la canciller. Pues la canciller alemana Angela Merkel logró lo que solamente habían hecho previamente en Alemania desde 1949, Konrad Adenauer, que ya ustedes se imaginan lo que eso significa, Konrad Adenauer, quien es el gran padre de la Alemania moderna. Ese Konrad Adenauer fue el canciller que durante 4 periodos logró tomar medidas para sacar a Alemania de la crisis posguerra. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial fue en 1945, Alemania pierde esa guerra, es destruida totalmente, la dividen en dos a Alemania, una parte bajo el poder ruso y otra parte bajo el poder norteamericano, aunque estaban los británicos, estaban los franceses, pero poder norteamericano. Y Konrad Adenauer logra a partir de 1949 adoptar medidas importantes que junto con aquellas que vienen del extranjero, como es el caso del Plan Marshall, echan hacia adelante todo ese país y lo convierten en lo que es hoy Alemania. Alemania le debe muchísimo a Konrad Adenauer y por eso le dio 4 periodos. 4 periodos le dio a ese gran canciller. Luego está Helmut Kohl. Helmut Kohl es el que le dicen el canciller. O sea, cuando usted oye modernamente el canciller de Alemania, Helmut Kohl. 4 periodos también. 4 periodos, Helmut Kohl es, para que ustedes tengan una idea, fue el canciller de todos los años 80 y es el que logra, en una situación donde los Estados Unidos se sientan con los rusos y deciden que ya es el momento de dejar que Alemania pues navegue libremente y que se unifique de acuerdo a sus intereses, pues efectivamente él logra sentarse con los Estados Unidos, sentarse con los rusos y logra que le permitan la unificación de Alemania. Y eso tiene su máximo esplendor con la caída del muro de Berlín. La caída del muro de Berlín, que él incluso estaba fuera del país, y lo recuerdo perfectamente, estaba fuera del país, se desplaza inmediatamente hacia Berlín, llega a Berlín y participa en esa manifestación ciudadana que está derribando el muro. Por fin el muro de Berlín, que desde 1961 estuvo presente, dividiendo familias, dividiendo esa sociedad, pues es derribado y Helmut Kohl comienza a adoptar medidas, así como lo hizo Konrad Adenauer, para la unificación alemana. Así como Konrad Adenauer ayudó a lo que es esa Alemania que estaba en el occidente, esa Alemania occidental, con capital en Bonn, ahí esa Alemania le debe muchísimo a Konrad Adenauer. A Helmut Kohl le debe a Alemania completa, lo que es su unificación. Entonces, a Helmut Kohl le dieron también 4 periodos. 4 periodos. Ahora, Helmut Kohl, con su partido, porque era el mismo partido, que son los demócratas cristianos y los social cristianos, son 2 partidos unidos. Esos 2 partidos unidos fueron los mismos que llevaron a Konrad Adenauer al poder y lo mantuvieron 4 periodos. Pero son los mismos que llevan a Helmut Kohl. Pero Helmut Kohl tenía una pupila. Y esa pupila que se alimentó de ese poder de Helmut Kohl es Angela Merkel. Y Angela Merkel, el domingo pasado, ganó por 4ª vez. Es verdad, ha ido disminuyendo su participación y es lógico, hay un desgaste,
Pero Angela Merkel logró lo que esos dos gigantes de la política alemana habían logrado. 4 veces canciller. Ahora, ¿por qué gana Angela Merkel? ¿Por qué gana Angela Merkel? Yo les voy a enseñar algunos números. Se los voy a ir leyendo porque están muy pequeñitos. Si quieren lo pueden ver ahí en su pantalla. Lo estoy tomando de la revista The Economist. Ahí ustedes ven que son muchos numeritos. Entonces yo simplemente me voy a enfocar en los de Alemania y se los voy a ir diciendo. O sea que pueden bajar aquí directamente. Alemania, fíjense el crecimiento del Producto Interno Bruto. Está creciendo 2.1%. 2.1%. Es uno de los países de mayor crecimiento en toda la zona euro. En el último trimestre estaría creciendo en 2.5%, Alemania. En el año 2017 se esperaría un crecimiento de 2.1%. Y la producción industrial, recuerden que Alemania es un superproductor industrial, estaría creciendo en 4%. La tasa de inflación es de un 1.8%, la tasa de inflación 1.8% y el desempleo 3.7%, dígame bien, 3.7%. Mientras hay otros países, como es el caso de Grecia, que todavía tiene 21.2% de desocupación, 21.7%, o 21.2%, o España, que recuerdo que llegó a 27% la tasa de desocupación y está en 17%, ha disminuido 10 puntos España. Alemania nunca pasó del 10% de desocupación y la tiene actualmente 3.7%. Es verdad, y esto hace unos días en Berlín, lo comentaba con algunos expertos, me decían, mira Jaime, pero también hay que entender que hay una parte de ese desempleo y es que en realidad hay personas que están trabajando menos horas de las que les gustaría trabajar que se están definiendo como empleadas y por lo tanto quizás ese desempleo no es 3.7, quizás es 4.5. Sí, pero sigue siendo un número bajo. Y me dicen, sí, eso es cierto. Y además están trabajando. El mercado laboral alemán es sumamente flexible. Sumamente flexible significa que le permite a las personas poder fácilmente entrar al mercado y fácilmente salir del mercado laboral. Y le permite a la persona, por ejemplo, trabajar 2 horas, 3 horas, 4 horas, las que desee o el mercado esté dispuesto a contratarlo. Por ejemplo, vamos a suponer en un supermercado donde hay un determinado horario que es el que tiene mayor intensidad de actividad. Por ejemplo, de 5 a 7 de la tarde. De 5 a 7 o de 4 a 7 es el de mayor actividad. Bueno, si usted lo que necesita es contratar a la persona que esté de 4, 5, 6, 7, esas 4 horas, por ejemplo, usted puede hacerlo en Alemania sin ningún tipo de problema. Aquí habría que contratarla 8 horas. 8 horas corridas. No, allá en Alemania usted puede decir, no, yo quiero que sea a mediodía. Yo quiero que sea en la tarde. Entonces usted la puede contratar esas 4 horas ahí en ese turno, que es cuando usted necesita tener más cajeras, y le paga por hora. Le paga por hora. No le tiene que pagar un sueldo mínimo mensual. No, le paga por hora y punto. Le paga por hora y punto. Hasta hace poco no había ni sueldo mínimo en Alemania. Obviamente, los alemanes son sumamente capacitados. Los alemanes tienen un nivel de educación verdaderamente extraordinario y eso les genera la oportunidad de poder tener muy buenos ingresos. Es así. Ahora, ¿cómo se traduce también ese conocimiento y esa preparación que tienen los alemanes? Que es lo que a su vez ellos dicen, bueno, ¿por qué yo voy a cambiar de canciller si esta Angela Merkel me ha permitido a mí un crecimiento económico, de recuperación, un mercado laboral donde yo puedo conseguir un empleo, aunque sea, digamos, de pocas horas, pero puedo conseguir un empleo y puedo conseguir algo de ingreso? También me estoy educando, tengo buenos servicios sociales, entonces, ¿por qué cambiarla? Claro, cuando usted ve también lo que es el saldo comercial, usted se da cuenta de la efectividad que tienen las exportaciones alemanas. Alemania tiene un saldo comercial positivo de 268.000 millones de dólares. 268.000 millones de dólares. Para que ustedes tengan una idea, China, que es un país muchísimo más grande, con muchísimo mayor población, tiene un superávit en su balanza comercial de 442.000 millones de dólares. Alemania, 268.000, 269.000 millones de dólares.
fíjense lo siguiente, o sea, Alemania es un paisito comparado con China. Y fíjense cómo se acerca. Para que ustedes tengan una idea en términos de magnitud, yo voy a tomar el déficit o el superávit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Es decir, cojo esa balanza comercial, le añado lo que son los otros elementos para llegar a lo que es cuenta corriente, que sería tomar la parte de servicios, tomar la parte de remesas, tomar el pago neto a factor al exterior y todo eso junto es la cuenta corriente. Bueno, cuenta corriente lo divido entre el tamaño de la economía y comparo China con Alemania. ¿Ustedes saben cuánto es el superávit en Alemania? 8% del PIB. 8% del PIB. ¿Y en China cuánto es? 1.5. 1.5, es decir, que Alemania es muchísimo más eficiente que los chinos exportando. Y tienen una mayor capacidad de generar superávit en cuenta corriente de la balanza de pago. Los Estados Unidos tienen un déficit de 2.4 del PIB. 2.4, o sea, los alemanes, fíjense, Japón, ustedes saben, Japón, la superpotencia exportadora, tiene 3.6% del tamaño de su economía de superávit en cuenta corriente de la balanza de pagos. Vuelvo y señalo a Alemania, 8. Esos sí son unos campeones. Ahora, fíjense lo siguiente, el saldo fiscal. ¿Qué pueden decirse de Alemania? Superávit, 0.7% superávit. Superávit 0.7%. Vámonos a China, déficit 3.9 del PIB. Estados Unidos, déficit 3.4. Japón, déficit 4.5. Gran Bretaña, déficit 3.6. Canadá, déficit 2.1. Alemania, superávit 0.7% del PIB. Obviamente por eso votaron por Angela Merkel. Usted le puede criticar muchísimas cosas a Angela Merkel, muchísimas cosas. Su política migratoria, muy criticada por segmentos de población que votaron por la ultraderecha por primera vez. Y ese es, digamos, el primer elemento negativo que uno puede ver de estas elecciones. Es que por primera vez, desde 1949 en Alemania, llega la ultraderecha al Bundestag, que es el Parlamento. Por primera vez, alrededor de 50, de un total de algo más de 600, 602, 603 diputados o parlamentarios en una sola Cámara. 50 pudiera ser, más o menos, 50, 55, pudiera ser la participación de los ultraderechistas. Esos son los herederos nazis. Eso es lo único negativo de esas elecciones. Por lo demás, Alemania, una supereconomía, una super sociedad, un super país. Podemos aprender mucho de los alemanes. Vámonos a la pausa.